Buenos días, mi nombre es Wilfred Munive y hoy les vengo a presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nombre Dos Santos Nascimento y Ferreira Gómez contra el Estado de Brasil, con sentencia de fecha 7 de octubre del 2024. La Corte se considera competente en el presente caso, en tanto el Estado de Brasil ratificó la Convención Americana el 25 de septiembre de 1992 y reconoce el 10 de diciembre del mismo año la competencia contenciosa de la Corte. El término de competencia se aplica de acuerdo al artículo 62 y 63.1. Cabe mencionar que el caso ingresa a la Corte en el 2021 y después de haber sido contestada el año siguiente, el 2023 se lleva a cabo la audiencia pública. ¿Cuáles fueron los hechos del caso? El 1998, el 26 de marzo, Neusa dos Santos Nascimento y Cele Ferreira Gómez, dos jóvenes, se acercan a la compañía de seguros Nipomed para poder postular al cargo de investigadora. El reclutador de iniciales MT les niega el ingreso bajo la excusa de que las plazas ya se encontraban cubiertas. Sin embargo, ese mismo día, una amiga blanca de las dos personas en mención se acerca para el mismo cargo y se le permite postular. Al día siguiente, Giselle regresa y presenta su formulario, pero no es contactada posteriormente, ¿no? Eh, la diferencia entre ICL con Neusa Santos y Giselle Ferreira era casi nula, en tanto ellas habían anteriormente sido compañeras en un proyecto de investigación, por lo que al día siguiente Neusa dos Santos y Gisela Ferreira se acercan a presentar una denuncia por racismo. Ese mismo año, el 4 de noviembre, la policía decide investigar el caso y formalizar los cargos. El 27 de octubre del año siguiente, el juez de primera instancia absuelve a MT por pruebas insuficientes. Y en noviembre de ese año también, Neusa y Gisela interponen un recurso de apelación, el cual se les otorga y se logra condenar en 2004 a MT por racismo a 2 años. Sin embargo, se declaró prescrita la pena, ¿no? El 29 de septiembre del 2004, el Ministerio Público interpone el recurso embargo de declaración, en tanto el crimen de racismo es imprescriptible. MT, ante esta situación, presenta dos habeas corpus, uno el 2020, el 2004, 21 de octubre, y otro el 6 de junio del 2007. El primero se le niega porque se considera que el órgano no era competente, pero el segundo sí se le autoriza y el cumplimiento de su pena se da bajo un régimen abierto. 3 años después, el 15 de octubre del 2007, MT presenta una acción de revisión criminal y el caso se le absuelve el 2009. 11 años más tarde, MT fallece en 23 de octubre del 2020. ¿Cuáles son los derechos vulnerados según la Corte Interamericana? Los derechos vulnerados son los siguientes. Tenemos una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley, vulneración ante las garantías judiciales, una vulneración a la protección judicial, una vulneración al derecho al trabajo y al desarrollo, así como una vulneración al deber de no discriminación, contenidos todos estos en el Pacto de San José. Y así también se reconoce una vulneración al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la honra y dignidad. ¿Cuáles son los estándares que la Corte ha establecido para cada uno de estos derechos vulnerados? Respecto al derecho a la igualdad, eh, el estándar que ha establecido
se funda en los siguientes. Primero, la Declaración Americana, luego la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. También se entiende dentro del estándar internacional los informes de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, en relación a las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por agentes del orden. Así también se consideran las recomendaciones general número 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, así como la observación general de número 20 relativa al derecho al trabajo, ¿no? Seguidamente, hay casos en los que el estándar se basa, ¿no? Como son el caso de las comunidades afrodescendientes eh, desplazadas de la cuenca del río Cagarrica versus Colombia, el caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas por la República Dominicana, el caso de los empleados de la fábrica de fuego de Santo Antonio de Jesús y sus familiares versus Brasil, el caso Acosta Martínez contra Argentina y el caso Leite de Sosa contra Brasil. También hace referencia al convenio 111 de la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Relativo al derecho al trabajo, eh, refiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nuevamente al convenio 111 de la OIT, a la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Y respecto al derecho al acceso a la justicia, garantías judiciales y protección judicial, hace mención también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Declaración Universal y a la Declaración Americana. En tanto, también se considera una afectación al proyecto de vida contenida desde el derecho a la vida, se hace mención a la Convención Americana, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a cuatro casos: el caso Mendoza contra Argentina, el caso Molina Thyssen contra Guatemala, el caso Furlan contra Argentina y el caso Loaiza Tamayo contra Perú. En relación al derecho a la integridad personal, a la libertad personal y a la honra y dignidad, se hace nuevamente mención a la Convención Americana, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las reparaciones que se ven en el caso? Primero debemos entender que las reparaciones, según la Corte, se entienden como medidas que buscan desaparecer de manera adecuada los efectos de las violaciones cometidas. Ya anteriormente, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte estableció que la reparación es la consecuencia de la infracción de una obligación internacional y en el caso particular surge un deber de restablecimiento de la situación anterior a la infracción y en caso de no ser factible, se debe garantizar los derechos afectados y reparar sus consecuencias. Debemos entender también que existen tipos de medios de reparación, los cuales son restitución, que se entiende como la pretensión de devolver, restablecer a la víctima a una situación anterior a a la violación. Es decir, como si la violación no se hubiera llevado a cabo. También tenemos en cuenta las indemnizaciones, ¿no? Que son pago de compensaciones económicas por daño material o moral. La rehabilitación se entiende como aquellas que buscan reparar afectaciones psíquicas, físicas o morales. Y garantías de no repetición son medidas estructurales que buscan prevenir nuevas violaciones. Entiéndase capacitaciones, reformas legislativas, adopción de medidas de derecho interno,
Dentro de las medidas de satisfacción, eh, entendemos que éstas tienen como objetivo reintegrar la dignidad a las víctimas, ¿no? Usualmente son para transmitir mensajes de reprobación de estas violaciones, como puede ser disculpas públicas, la publicación de las sentencias o actos de reconocimiento, ¿no? Así también la obligación de investigar, perseguir y enjuiciar, que a veces se la entiende como dentro de las medidas de satisfacción. Sin embargo, también se las considera de forma autónoma, ¿no? Esta misma garantía, como el nombre lo menciona, se encarga de obligar al Estado en establecer medidas de seguir investigando o perseguir o enjuiciar lo que en su momento no se pudo realizar. Y finalmente, las costas y costos son aquellos honorarios o gastos de tramitación del caso, como son el transporte, el servicio de comunicación o el servicio de notariado. Ahora, ¿cuáles fueron las medidas que la Corte estableció en el presente caso? Primero, en medidas de restitución, la Corte no señala alguna en particular. En medidas de indemnización, sí lo hace. Establece el pago de $50.000 de los Estados Unidos a las víctimas y también el pago de $15.000 a los representantes, ¿no? Que en su momento apoyaron en el proceso. Como medidas de rehabilitación, el Estado también debe de brindar tratamiento psicológico y psiquiátrico a las dos víctimas, tanto Neusa dos Santos y Gisela Ana Ferreira. Dentro de las medidas de garantías de no repetición, se entiende las siguientes, ¿no? Por un lado, se le ordena al Estado que pueda establecer un protocolo de investigación para casos que justamente tengan que ver con discriminación racial. También se pide que dentro de un año, a partir de la notificación de la sentencia, se incluya en una currícula para la formación de funcionarios, tanto del Poder Judicial como Ministerio Público, un contenido específico que hable sobre la materia de discriminación racial e indirecta, directa e indirecta, ¿no? También la Corte ordena que se tomen medidas necesarias para que el Poder Judicial notifique al Ministerio Público en presuntos hechos de discriminación en el ámbito laboral. También ordena que en el plazo de 2 años el Estado pueda diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos, ¿no? Que se entiende que ya existe, pero que verse particularmente sobre estos temas. Así también, el tribunal ordena que el Estado pueda adoptar medidas legislativas, administrativas, de política pública o de cualquier otra índole que sean necesarias para asegurar que se promueva y oriente a las empresas a implementar estas medidas, ¿no? Relativas a discriminación racial y se puedan prevenir en sus propios procesos de contratación personal. Como última medida de garantía de no repetición, la Corte encomienda al Estado que concluya la debida diligencia el proceso penal. Sin embargo, esta propia medida no se puede llevar a cabo porque la persona investigada ha fallecido. Dentro de las medidas de satisfacción, la Corte ordena al Estado que pueda realizarse mediante un acto público un reconocimiento de la responsabilidad internacional, así como dentro de este acto brindar disculpas públicas en relación con las violaciones de este caso. Así también, la Corte dispone que el Estado, dentro de sus redes oficiales, pueda publicar la sentencia y ésta se pueda encontrar disponible y de libre acceso. ¿Cuáles son los puntos resolutivos del fallo? Por una parte, la Corte declara responsable al Estado de Brasil por su falta de diligencia reforzada en investigación de esta violación y responsable de los derechos al acceso a la justicia en condiciones de igualdad, a las garantías judiciales, a la protección judicial y sobre todo a la vida digna, integridad personal, libertad personal. Así también, la Corte en el fallo desestima las tres excepciones presentadas,
una alegada en tanto a la competencia ratio temporis, otra a la ratio de materia, y finalmente una sobre la cuarta instancia. Todas estas han sido desestimadas. A la fecha no se cuenta con una resolución de supervisión del cumplimiento, por lo que no tenemos medidas de reparación cumplidas, eh, ni a nivel parcial ni a nivel total. ¿Cuáles son los tipos de votos que se emitieron en este caso? Para ello necesitamos entender que existen tres tipos de voto. Un voto dirimente se entiende como aquel emitido por la presidencia cuando hay empate en las votaciones de los jueces que ven el caso. El voto mayoritario se entiende como un voto que tiene la opinión mayoritaria de los jueces dentro de un mismo caso. Y el voto razonado se entiende como la opinión individual o colectiva que fundamenta la opinión de un juez, y esta puede ser tanto concurrente a favor del voto mayoritario o disidente, ¿no? Que es en desacuerdo de uno de los puntos en los que se falla. En el presente caso tenemos los siguientes votos. El voto concurrente de la jueza Hernández, en el que ella emite una opinión en la que menciona que el proyecto de vida no es reconocido un derecho convencional autónomo, sino que es entendida como un daño susceptible de la reparación, ¿no? Que se ve consecuencia de la violación de otros derechos protegidos en la Convención. Luego, un voto parcialmente disidente del juez Sierra Porto, en el que él primero observa un efecto negativo por parte de la Corte en justiciar DESCA, que es decir, derechos eh, de, derivados de la lectura del artículo 26 de la Convención, que son derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, y la opinión en contra de este juez va también en la línea con mantener una noción del proyecto de vida eh, siendo vista como una medida de reparación integral y no como un derecho autónomo. Así también tenemos el voto concurrente y parcialmente disidente del juez MacGregor. Él también es disidente al considerar que el caso debió declarar el derecho al proyecto de vida como un derecho autónomo. También tenemos el voto del juez Ricardo Pérez Manrique, que él entiende que debe diferenciarse, por un lado, el fundamento convencional de un derecho autónomo con la violación de este derecho, y que para él el proyecto de vida de un derecho autónomo debe leerse conjuntamente con todo el articulado de la Convención, ¿no? Finalmente, el voto concurrente, disidente y parcialmente disidente de la jueza Pérez Goldberg, primero hace relación a que hay una falta de competencia del tribunal para declarar la violación autónoma de los derechos sociales. En tanto, el- los hechos se ocurrieron en 1998, el 26 de marzo, y recién la competencia contenciosa de la Corte por parte de Brasil se da lugar el 10 de diciembre de 1998. Y también, en otro extremo, ella indica que no se proporciona justificación en la necesidad de ajustes normativos en el derecho interno como medida de reparación, porque no se violentó el artículo 2 de la Convención. ¿Cuál es la normativa interna que permite entender el fallo? El marco de protección interno pasa primero por ver la Constitución. La Constitución de la República Federativa de Brasil, en su articulado, estipula un repudio al terrorismo y el racismo. Así también estipula que el racismo no se encuentra como delito sujeto a fianza o prescripción. Bajo este articulado de la Constitución se puede entender tres leyes. Primero, una que define los delitos de discriminación o prejuicios de raza, etnia, color, religión o procedencia nacional. Luego, una ley que prohíbe la discriminación en el ámbito laboral, tanto por los mismos motivos, tanto en el acceso y como en el mantenimiento. Y una ley que va dirigida a establecer políticas para la igualdad racial.
Finalmente, también existe un decreto que orienta a las empresas sobre la debida diligencia en derechos humanos. Entiéndase también la prohibición de discriminación. Ahora, ¿cuál es la oficina encargada del cumplimiento del fallo? Si bien no hay uno en particular, se entiende que existen órganos que velan por el cumplimiento de esta obligación que la Corte ha estimado que el Estado de Brasil debe cumplir. Y son la Secretaría Nacional de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial. Este organismo debe promover la igualdad racial y combatir el racismo en Brasil. Tenemos también el Ministerio de Igualdad Racial, que es aquel que impulsa políticas públicas en esta materia. Y finalmente la Abogacía General de la Unión, que es aquella que representa al Estado brasileño en tribunales internacionales, tanto como en gestión pública de sus casos. ¿Cuáles fueron las políticas encargadas del cumplimiento del fallo? Tenemos el Sistema Nacional de Promoción de la Igualdad Racial, el SINAPIR, que es un conjunto de órganos articulados en diferentes niveles del gobierno. Tenemos también la Secretaría Nacional de Políticas para la Igualdad Racial. Este órgano gubernamental se encarga de diseñar, coordinar y supervisar la ejecución de políticas orientadas a reducir la desigualdad racial. Y tenemos políticas públicas en sí, como el Plan Nacional de Promoción a la Igualdad Racial y el Programa de Equidad de Género y Raza. Así también debe considerarse las acciones afirmativas y cuotas raciales que se mantienen en el Poder Judicial como en concursos públicos. Estas políticas van y apuntan a aumentar la representación y reparar desigualdades históricas. ¿Qué es el Fondo de Asistencia para las Víctimas? Se entiende que el Fondo de Asistencia para las Víctimas es un mecanismo que tiene la Corte para facilitar la participación de las víctimas en el proceso. Este fondo cubre los gastos de representación, los traslados, los peritajes, cuando las víctimas no pueden costear estos gastos, ¿no? Se aplicó el fondo de asistencia en el caso. La sentencia no hace mención al uso del fondo. Sin embargo, cuando revisamos el informe anual del 2024, se puede ver que se ha incurrido en gastos. Existe un cuadro dentro de este informe en el cual se menciona que se ha hecho un gasto de $3.810 y que este debe poder ser reintegrado por parte del Estado de Brasil en tanto se ha usado este fondo. Así también, en el informe anual de cumplimiento de fallos, se puede dar cuenta de que ha existido o se observa que las personas afrodescendientes históricamente han vivido en un contexto de discriminación estructural y esto se ha visto reflejado en obstáculos de este grupo de personas de poder acceder o ejercer su participación efectiva en espacios democráticos, su acceso al mercado de trabajo formal, su participación en esferas gerenciales, eh, tanto su acceso a servicios de salud y educación, como un acceso a vivienda digna o acceso efectivo a la justicia. Gracias.